Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach. Hoy vamos a hacer la clase número 24 de la Debekut y es la última de esta serie. Las próximas series serán los secretos del árbol de la vida y eso será un curso que tomará varios años. Es como el Zohar HaKadosh, pero varios años. Si es que me veo con fuerzas para descodificar todos los grandes secretos del árbol de la vida. Vamos a ver. Que Dios me inspire. Hoy es 27 de abril 2022, miércoles. Casualmente es el 26 de Nisan y casualmente es mi cumpleaños. Mi cumpleaños según el calendario hebreo. Felicidades. Entonces, ¿qué quiere decir que es mi cumpleaños? Quiere decir que hoy se renueva mi plan de vida que se me dio cuando nací y ahora se renueva pues con otro nivel, el nivel de conciencia que he podido tener pues en mis 67 años. Así que antes de empezar, pues como de costumbre, os doy la palabra para que hagáis preguntas. Adelante. Mónica, buenas tardes. Buenos días para ti. Buenos días y muchas felicidades. Muchas gracias. Perdón, el nombre de Akadosh Baruj Hu, ¿cómo lo conocemos? ¿Dónde está? Gracias. Pues está en todos los comentarios del Zohar HaKadosh. Ahí se le llama Akadosh Baruj Hu, en todos los comentarios. Bien, ¿más preguntas? Dime. Gracias, maestro, y felicidades. Gracias. Mi pregunta es acerca de la voluntad, y repasando la clase de Debekut 21, nos hablaba de la voluntad del Creador, ¿no? Y me hizo reflexionar sobre qué ocurre cuando todo ocurre por voluntad, evidentemente, de Akadosh Baruj Hu, pero nos enfrentamos a una situación que vamos a llamar que desde el punto de vista no nos es confortable, no nos gusta, y hacemos una meditación o hacemos oración para cambiar esa situación. Entonces, eso me lleva a pensar, no es ir a lo mejor contra la voluntad del Creador que nos está dando una situación que quizá es para aprendizaje. Está escrito que aquel que, esto es en el Zohar HaKadosh, es un gran secreto que ya revelé en su momento, aquel que sabe unir el séptimo palacio de abajo con el séptimo palacio de arriba, puede cambiar decretos del Creador según su propia voluntad, aunque sean decretos que van contra los planes del Creador, y el Creador acepta que le cambie su plan por el mérito que tienes de haber llegado a unir el séptimo palacio de arriba con el séptimo palacio de abajo. Los cabalistas inexpertos creen que el séptimo palacio de arriba es Gesed y el séptimo palacio de abajo es Malhut. Se equivocan grandemente. El séptimo palacio de arriba es Bina y el séptimo palacio de abajo es Yesod. El que sabe unir Bina con Yesod, ese puede cambiar la voluntad del Creador. Y si ha llegado a unir esas dos sefirot, es porque su nivel de Kedushá y de santidad es tan alto que el Creador lo alaba y le acepta los cambios. Te he contestado. Adelante, más gente, más preguntas. Adelante, Verónica. Gracias, maestro. Muy bien. Bueno, primero, cuando decimos elevar el alma de una persona que falleció, estamos hablando de elevarla a ¿dónde? Al árbol de la vida, porque veo que igual pasan por todas las sefirot, o cómo es ese elevar el alma de la persona que ya falleció. Bueno, la persona que ya falleció tiene la dificultad de enfrentarse a un tribunal celeste.
Y en el tribunal celeste se van a presentar muchos ángeles acusadores y también ángeles defensores. Y ahí hay muchos obstáculos para que esa alma pueda entrar en las universidades celestes. Entonces, muchas veces por el mérito del que está estudiando el Zohar en la tierra, ya sean sus hijos o sus alumnos, pues el difunto se agarra a ese mérito para obviar el tribunal celeste e ir directamente al jardín del Edén sin pasar por la dificultad de enfrentarse a los ángeles acusadores. ¿En qué sefirat están esos ángeles acusadores? ¿Por Yesod? ¿Pasan de Malhut al Yesod? ¿O por dónde? No es Sefirá, es todo el Zeir Anpin. El Zeir Anpin puede ser toda la zona emocional en donde se hospedan los ángeles acusadores, todo Zeir Anpin. Pues para pasar de Zeir Anpin a Olam Beria directamente, que es el mundo de la creación, y Olam Atzilut, hay que dar un salto. Entonces hay que saltarse un montón de sefirot para llegar. Hay que saltar Olam Yetzirah para llegar a Olam Beria y Olam Atzilut. Entonces para pasar ese puente sin quedarse enfangado en Olam Yetzirah, pues necesita un mérito de los que están vivos abajo. Entonces se hace un puente, un bridge. A ver, Luis, pregunta. Gracias, maestro. Felicidades, maestro. Fuerte abrazo. Gracias. Cuando una persona ya dejó este mundo, podemos de la misma forma poner letras de la Torah, o sea, comprar letras para poner en el Sefer Torah, o ya es demasiado... Lo puedes hacer con la kavaná de que yo hago esta tzedaká de letras de la Torah para la elevación de... y poner su nombre y el nombre de su madre. Es que se le da un mérito, pero se dirige el mérito hacia una persona. ¿Más preguntas por ahí? Espera, Mónica, que a ti ya te di la palabra. Isabel. Sí, felicidades, maestro. Al hilo de las preguntas anteriores, quería preguntar si también para hacer ese tránsito es lícito hacer meditaciones para ayudar o para aligerar o para dar un mérito. No sabes si esa meditación va a funcionar o no. Lo que sí va a funcionar va a ser el estudio de Zohar. Eso en todos los casos. Tendrás más certeza. A ver, Mónica, ahora tú. Dime. Gracias. Bueno, espero que mi pregunta no sea muy tonta. Cuando nos has dicho siempre que lo que es verdad funciona y lo que no es verdad no funciona, realmente parece que es obvio. Pero ¿qué significa? O sea, ¿realmente a nosotros nos va a funcionar? Siempre necesitamos la bendición del maestro. Perdón si no estoy formulando bien la pregunta, pero ¿qué significa realmente que la verdad funciona? ¿Y cómo nos funciona? Gracias. Bueno, te voy a contestar con una metáfora. Un hijo se acerca a su papá y su papá adora a su hijo y tiene una debilidad por su hijo. Y es como hijo único. En la Torah se llama Binja Yehidja, tu hijo, tu único hijo. Cuando tu único hijo, y que te ha costado mucho tenerlo, y te ha costado mucho criarlo, y te ha costado mucho que te respete y tal, te pide algo, tú como padre no sabes decirle que no. Entonces es cuando la cosa funciona. Entonces la persona que ha estudiado la Kabbalah y que ha llegado a ser Binja Yehidja, tu hijo, tu único hijo, cuando ha llegado a ese nivel de conciencia, porque ha estudiado la Kabbalah y ha entendido las intenciones correctas y las emociones correctas y ha corregido sus malas emociones, entonces Dios le dice, mi hijo, mi único hijo, y en ese momento es cuando se dice que ha llegado al nivel de verdad
y esa verdad funciona. Por eso, llegar a ser un cabalista con ese título de Binja y Ejitja toma muchos años. A mí mis maestros me dijeron, ten paciencia. Bueno, pues la paciencia que me pidieron me duró décadas, no digo años, décadas, es decir, paquetes de 10 años, ¿vale? Cuesta mucho llegar a ese nivel. Ahora, cuando has llegado a ese nivel, llegas al nivel que se llama Emet, y en ese nivel que se llama Emet, que es verdad, lo que tú le pides a Kadosh Baruj Hu, él te lo da. Bien. Dime, Emi. Hola, maestro, y a todos. Felicidades. Esta es una pregunta de Candela. Esta es una pregunta del libro de Yonin 1. ¿Por qué cuando tu alma se va, cuando estás durmiendo, eres afectado en una multitud de demonios? Gracias y felicidades. A ver, dímelo con tus palabras, no lo he entendido bien. Sí, que preguntaba de Yonin 1, que por qué en la página 23, que cuando el cuerpo sale por la noche es infectado por una multitud de demonios que se adhieren. Y preguntaba eso, Candela. Bueno, lo que hay que saber es que nosotros cuando meditamos nos ponemos una estrella de David para sustituir el cuerpo, pero cuando dormimos no hay estrella de David. Por eso hacemos la Shema a la mitad, la Keriat Shema a la mitad, que es la oración que nos va a proteger cuando salgamos de ese cuerpo. Pero si la persona que no sabe hacer esa Shema antes de dormir, pues su alma sale desprovista de protección y ahí es donde puede estar atacada. Bien, más preguntas por ahí. Muy bien, a ver, internautas. Pregunta de internauta. Cuando el Mashiach sea el líder mundial, ¿no lo repudiarán las naciones al no tener el perfil actual político? ¿Y cómo podemos ayudar? Bueno, pues la respuesta es que el Mashiach viene en una situación equivalente a la entrega de la Torá. En la entrega de la Torá, Matán Torá, cuando Dios dio los 10 mandamientos, o se llaman las Asarat Diberot, las 10 palabras, las 2 primeras las dio el Creador directamente. Y cuando Dios se manifiesta de manera directa, los políticos huyen despavoridos, porque es toda la potencia divina. Y lo que está escrito en el Zohar HaKadosh es que la manera en que va a venir el Mashiach va a ser con una intervención divina de un calibre infinitamente superior a la entrega de la Torá. A cómo Dios se manifestó en la entrega de la Torá, pues su manera que va a tener de manifestarse a la llegada del Mashiach va a ser mucho más deslumbrante que lo que ocurrió a la entrega de la Torá. Entonces no hay político que valga en ese momento. Pregunta. Es una persona que nos ha escrito justo antes de Pesaj y decía, me estoy preparando para Pesaj y ¿por qué si la levadura es igual al Satán, por qué se come el pan con levadura durante Shabbat? Te se ha olvidado un pequeño detalle y es que se unta el pan en sal y la sal es corrosiva. Ya veis, si pones un auto enfrente del mar, aparcado cerca del mar, el aire salino pues termina oxidando todo el coche, todo el auto. O sea, la sal es corrosiva, entonces lo que añadimos nosotros la sal para que haga el efecto corrosión del efecto levadura. Quería preguntarle al maestro si es que las clipot son ángeles, como por ejemplo el ángel de la muerte. Y lo pregunto porque escuchando el vídeo sobre la Ketoret en el Shiur de la Tefilá con Kavaná, nos dice el maestro que al debilitarse este ángel con la lectura de la Ketoret, las clipot también se debilitan y mueren. Y como Samael es el Satán, pues las clipot podrían ser como pequeños parientes del ángel de la muerte, ¿o estoy divagando?
No estás divagando, pero estás extrapolando sin ninguna demostración rigurosa. Es decir, la clipá no tiene nada que ver con el ángel de la muerte. La clipá es el alimento y la atracción del ángel de la muerte. Es lo que le atrae. Sin clipá no le atrae. Entonces, las personas que han conseguido elevarse por encima de la clipá, el ángel de la muerte no le puede tocar. Eso lo hemos visto en la salida de Egipto, cuando el ángel de la muerte vino a matar a los primogénitos egipcios. En las puertas, en los dinteles de las puertas del pueblo de Israel, había una letra G pintada con sangre de circuncisión y sangre del carnero, la mezcla de las dos sangres. Eso ya era un mensaje para el ángel de la muerte de que nos habíamos elevado por encima de la clipá, en cuyo caso el ángel de la muerte no tenía asidera por donde agarrar y por eso pasó de largo. Más preguntas. ¿Cuál es la relación entre Adán, el primer hombre, y el Mashiach? Es que el Mashiach es Adán. Es Adán en toda su expresión, pero con un nivel de evolución pues de los 6.000 años que han pasado desde Adán hasta el Mashiach. ¿No hay más? Sí, Verónica. Tenemos 6 minutos para preguntas, luego empiezo la clase. Maestro, ¿alguna recomendación de meditaciones o qué hacer durante este tiempo? ¿Qué hacer durante el tiempo hasta que llegue el Mashiach? Bueno, pues yo os recomiendo que repaséis mucho los 13 principios de fe de Maimónides, porque eso es lo que va a fortalecer vuestro corazón a la hora de enfrentarse a ese excedente de luz que se está preparando cuando llegue el Mashiach, porque es un excedente de luz que muy poca gente va a poder soportar. Ya no lo pudieron soportar en el Matán Torah, en la entrega de la Torah en el Sinaí, imagínate a la llegada del Mashiach. Así que los 13 principios de Maimónides va a reforzar nuestro nivel de fe y nuestro nivel de acercamiento a Kadosh Baruj Hu, y luego repasaros mucho las clases de Debekut, porque cuanto más cercano estemos de Kadosh Baruj Hu, más vamos a poder soportar sus mensajes. Muy bien. Ya. Dime, Adolfo. Gracias, maestro. Con respecto a, siguiendo el tema de la revelación del Mashiach, me recordó una clase del Club de la Redención, creo que era la número 2, que era el monográfico de Mashiach Ben David, en donde decía dos conceptos, que de ahí viene mi pregunta, que una es que el Mashiach está esperando la orden de Dios y que el segundo concepto era que el mundo iba a estar en un impasse. Dijo la palabra impasse, que es cuando se revelaba. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué es la orden y el impasse? Si van juntos, o sea, cuando se produzca el impasse va a venir la orden ya se ha dado, ¿qué ocurre ahí? Bueno, aquí hay un error en la pregunta, y es el tema de la cronología. Para Kadosh Baruj Hu no hay cronología. Pasado, presente y futuro es lo mismo. Entonces, cuando dices que si vamos a esperar la orden, Kadosh Baruj Hu no espera nada. Sabe muy bien lo que pasa en cada momento, antes del Mashiach, durante el Mashiach y después del Mashiach. O sea que para él todo es presente. Así que es lo primero. Lo segundo, que el Mashiach va a llegar en un momento de impasse. Sí, porque los gobiernos no van a saber resolver la situación. Las fuerzas parasitarias y negativas que quieren destruir el mundo se enfrentan a las fuerzas de luz que quieren proteger el mundo, y en esa batalla hay un empate. Entonces, igual que en el fútbol se resuelve con los penaltis, aquí se resuelve con el Mashiach, que es el que va a meter los goles. Muy futbolístico estás. No, pero es pedagógico para que entiendas un poco.
Gracias, ha quedado claro. Yo me invento las historias para que lo entendáis mejor. Mi abuela lo hubiera entendido, ¿eh? Muy bien. Pues arrancamos la clase número 24 de Shiur de Debekut. Con mucha pena por acabar esta batería de clases, porque es que de verdad lo he disfrutado tanto. Bueno, espero que luego los secretos del árbol de la vida me dé tanta satisfacción como me dio la de Debekut. Bien. Voy a ir despacito, porque aquí hay unas perlas y que son a veces, aunque lo he intentado poner sencillo, son complicadas. El amor más grande es el de las esferas superiores. Eso hay que descodificarlo. ¿Qué quiere decir? Para entender este concepto, vamos a entender lo que hay que observar a la hora de elegir un maestro de Kabbalah. Porque es el que nos va a llevar a las esferas superiores. Y si nos hemos equivocado en el maestro de Kabbalah, pues nos va a enseñar muchas cosas técnicas, pero no nos va a llevar a las esferas superiores, es decir, al verdadero amor. Y sabemos que el verdadero amor es el que te une con Akadosh Baruj Hu en Debekut. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo se elige un maestro de Kabbalah, uno de verdad? Aquí viene una perla que, bueno, agarraros bien, ¿eh? Agarraros bien. Lo primero que hay que observar es cómo son sus relaciones con su esposa. Así que un maestro de Kabbalah que la esposa no es kasher, o un maestro de Kabbalah que está divorciado, o un maestro de Kabbalah que trata mal a su mujer. Aquí el libro de Debekut dice, ten mucho cuidado. Lo primero que hay que observar es cómo son sus relaciones con su esposa. Así como la trata, así será su relación con la Shejina. Por más meditaciones y palabras de Torah que haga y tenga ese maestro de Kabbalah, si su relación con su esposa no es buena, de por cierto que ese maestro no es completo para enseñar, porque las esferas terrestres son el reflejo de las esferas celestes. Si cojea abajo, significa que hay fisuras arriba. Y si hay fisuras arriba, no te puede alzar, o en lenguaje mexicano, jalar, a las esferas superiores donde está el verdadero amor. Me voy a quedar callado así 30 segundos, a ver si sedimentáis bien lo que acabo de decir, porque, ojo, lo que acabo de soltar. Entonces, cuando te venga un maestro de Kabbalah y te dice, te voy a enseñar, le dices, espera, voy a ver cómo tratas a tu mujer, o cómo tu mujer te trata, cómo te pone la mesa de Shabbat, cómo le haces verajá cuando subes al Sefer, cómo la cuidas cuando está enferma, en fin. Y si no se dan esas premisas, no te va a llevar a la verdadera Debekut. Así que me quedo callado un ratito a ver si lo digerís bien. Yo me quedé pasmado, pero bueno. La sexualidad cabalística es considerada como un medio de Debekut con el Creador de la manera más íntima, y por eso la Torá aconseja casarse desde una edad temprana, apenas conseguida la mayoría de edad de los futuros cónyuges. A partir del momento que un hombre y una mujer se ven el uno al otro como la personificación de la imagen divina, el acto sexual se vuelve una obra con santidad.
Pero para eso hace falta que cónyuge hombre y cónyuge mujer se vean ellos como la personificación de la imagen divina. La letra Yud es la imagen de lo masculino y la letra He es la imagen de lo femenino. Esas letras aparecen en la palabra Ish, que es hombre, e Isha, que es mujer. Allí aparece la Yud y la He, que son las letras de Jochma y Binah, en las esferas superiores llamado Atzilut, que representan las esferas divinas. Y ahora os voy a enseñar lo que todos los cabalistas saben. La parte de arriba se escribe Ish, Aleph, Yud, Shin. La parte de abajo se escribe Isha, Aleph, Shin, He. Yud, aquí, representa la parte masculina, la personificación divina masculina. Y He representa la personificación divina femenina. El problema es que si quitamos la santidad de la Yud y de la He, te queda Esh, que es fuego, con una mujer que es Esh, que es fuego. Fuego con fuego es la tercera guerra mundial en la casa. Se acabó el Shalom Bayit, se acabó el amor, se acabó la sexualidad, se acabó todo. Ahora, si le pones la personificación divina en Ish y le pones la He, estoy escribiendo al revés, entonces tenemos Jochma y Binah de las esferas superiores. Yud es Jochma y He es Binah. Entonces sí, estamos emulando las esferas superiores. Ahí sí que podemos encontrar la Dvekut. Por eso cuando una pareja me dice, no me va bien con mi pareja, yo le digo, tenéis que tener un proyecto espiritual y tenéis que corregir las klipot que hay de Atzilut para abajo, que las vamos a ir viendo hoy en la clase. Porque las klipot que hay de Atzilut para abajo son las que quitan la Yud de aquí, de Ish, y la He de Isha. Si no habéis entendido, voy más despacio, pero ojo, que ese es el secreto de Shalom Bayit. No podemos clasificar a Kadosh Baruj Hu en ningún calificativo humano. Como por ejemplo, no podemos decir que Dios es poder o que Dios es amor. ¿Por qué? Porque solo sabemos que la voluntad y el espíritu le pertenecen por haberlo creado. Pero los calificativos humanos no valen para Kadosh Baruj Hu. Él ha creado los calificativos humanos, luego está por encima de los calificativos humanos. O sea que igual Él ha creado pasado, presente y futuro, son calificativos humanos o conceptos humanos. Para Kadosh Baruj Hu eso no hay. Por eso si te viene un niño y te dice, bueno, ¿y quién ha creado a Dios? Se ha equivocado, porque le están metiendo en una dimensión que Dios ha creado desde fuera. Y desde fuera no hay pasado, presente y futuro, no hay tiempo. Pero no le puedes poner a Kadosh Baruj Hu dentro de una dimensión que Él ha creado desde fuera. A nosotros los humanos, la voluntad y el espíritu son fuerzas y energías que escapan a nuestro entendimiento. Ojo, que voluntad y espíritu no lo entendemos. ¿De dónde sale la voluntad de querer hacer algo? No se explica.
No hay explicación en toda la Kabbalah sobre eso. Pero lo que sí sabemos es que el Creador, cuando creó la creación, tuvo que crear estos conceptos e integrarlos en su obra. O sea que Él creó voluntad y espíritu. Él creó el concepto de amor, Él creó el concepto de poder, pero al crearlo, lo crea desde una dimensión en donde Él no le puedes integrar en algo que Él creó, porque está desde una dimensión superior. El Creador hizo que el acto sexual genere un gran placer. Y ahora viene la pregunta. ¿Por qué el acto sexual tiene que dar un gran placer? Porque este acto sexual es un acto de santidad y se considera como una meditación cabalística. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Desde cuándo el ser humano ha considerado el acto sexual como una meditación cabalística? ¿Y por qué una meditación cabalística da un gran placer? Y la Kabbalah te dice, ojo, todo el secreto de la sexualidad está en la meditación. Porque el verdadero placer no está en la unión de cuerpos, está en la intervención de la unión de almas donde interviene voluntad y espíritu de Akadosh Baruj Hu. Ese placer se torna en una chispa de lo divino, de modo que ese gran placer pueda elevar dichos cónyuges a la fuente primigenia de la Devekut. Siempre y cuando estemos en meditación cabalística en total santidad de los cónyuges. Esa condición se presenta siempre y cuando se respeten las leyes de la nidá. Es decir, nunca acercarte a una mujer si tiene su menstruación o si todavía no está totalmente limpia. Si te hubieras acercado a una mujer mientras tiene no está totalmente limpia, allí es donde se ha roto la santidad y allí es donde esa pareja no va a seguir nunca juntos. La evolución de los alumnos de Kabbalah se centra en la perfección espiritual, la perfección ética y la perfección moral. La perfección espiritual está en las meditaciones y en la oración y en las misbot. La perfección ética está en cómo te vas a comportar con tu prójimo y cómo le vas a acercar a Akadosh Baruj Hu. Y la perfección moral está en las leyes de la conducta divina, que está muy por encima de las leyes de la conducta humana. Porque hay una clave grabada en nuestra alma que nos dice siempre si esa conducta es buena o mala. Una persona que actúa mal tiene una voz en su enanito interior que le dice, esto no es moral. Aunque el código penal o civil diga que sí, el corazón le va a decir al delincuente, no está bien. Y por eso hay que estudiar toda la moralidad de los grandes sabios de la Torá, como por ejemplo el Sefer Amidot, es decir, el libro de las cualidades, para saber qué es moral y qué no es moral. Porque hay civilizaciones, por ejemplo en África, que han encontrado moral el canibalismo. Ha habido en momentos de holocausto en Alemania donde ellos entendían que era moral pues matar millones de personas. Pero el enanito de aquí ya les está diciendo que no. Entonces, a veces los seres humanos fabrican moralidades por su interés, pero que no es la moral divina.
Y si la moral divina dice no matarás, pues no vas a matar. Y si matas, tu corazón ya te está diciendo que lo estás haciendo mal. Por ello, entendemos que el trabajo del alumno necesita crear un buen recipiente de energía divina en esos aspectos. En el aspecto de la perfección espiritual, la perfección ética y la perfección moral. Llevarse bien con el Eterno pasa por llevarse bien con el prójimo. Por lo cual hay defectos que hay que erradicar. En particular, 3. La ira, el odio y la envidia. Y creedme, es muy difícil de erradicar la ira, el odio y la envidia. Muy, muy, muy difícil. Eso requiere una disciplina personal y la ayuda de un maestro de Kabbalah. Yo os explicaré cómo se hace para erradicar la ira, el odio y la envidia. Os lo voy a explicar. El estudio de las virtudes ayuda a integrar esa virtud dentro de uno. Es decir, si miramos, por ejemplo, en el Talmud, todo lo que hay, o en el Zohar HaKadosh, todo lo que hay sobre la virtud de no tener odio, de no tener envidia o de no tener ira, ese estudio hace que ese conocimiento que estamos estudiando entre dentro de nuestra moralidad y haga parte de nosotros. O sea, el estudio ya ayuda a penetrar en nosotros la virtud. Además, si acompañamos de meditaciones con Yehudim, es decir, combinaciones de nombres de Dios, el estudio de esas virtudes, eso permite un perfeccionamiento y amplía nuestro recipiente. Y además tiene efectos secundarios, esos Yehudim. Porque además ese entrenamiento de estudiar las virtudes, acompañándolo de Yehudim, nos da como un entrenamiento que combate, como efecto secundario, la timidez, la indecisión y la apatía. Queriendo corregir la ira, el odio y la envidia, pues como efecto secundario se corrige automáticamente la timidez, la indecisión y la apatía. Repitiendo varias veces un mantra de un versículo de la Torá que prohíbe tal defecto, instruimos nuestra alma a dirigir nuestras emociones por el buen camino. Y esto tengo que dar un ejemplo. Hay frases en la Torá que nos prohíbe, por ejemplo, el lashon hara, el hablar mal del prójimo o de calumniar. Pero ¿cómo educamos nuestra boca a no hablar mal del prójimo o a no calumniar, llamado lashon hara o motzira? ¿Cómo se hace? Pues os voy a dar un ejemplo. Vamos a Levítico, en el capítulo 19, versículo 16, la Torá nos dice: no calumniarás a la gente de tu pueblo. Pues esa frase la repetimos de manera como si fuera un mantra. No calumniarás la gente de tu pueblo. No calumniarás la gente de tu pueblo. No calumniarás la gente de tu pueblo. Y lo repites, lo repites, lo repites, lo repites, hasta que entra en tu mente y en tu corazón de que no se calumnia. Lo tienes que repetir muchas veces como un mantra. Hay muchos pasajes en la Torá y en los Salmos que podemos utilizar como mantras y repetirlo una y otra vez para erradicar el odio, la ira y la envidia, que de paso combate la timidez, la indecisión y la apatía. No hay mayor Kabbalah práctica que tener un recipiente limpio de ira,
envidia y odio. No hay mayor cábala. Eso es el secreto de los secretos de todos los secretos, porque ahí es donde está el recipiente de todas las bendiciones divinas. Allí donde haya ira, odio y envidia, la bendición divina no entra. También, si quieres adelgazar, tienes que decirle a tu cuerpo, quiero adelgazar, y se lo tienes que decir una y otra vez. Seguido de la meditación con la Ahava y Tzaolná, como hemos visto en algún shiur. Añadimos la meditación de los nombres de Dios para adelgazar. Con la Ahava y Tzaolná, con la Ahava, Tzaolná, con la Ahava, Tzaolná, hasta adelgazar. Y también le puedes hablarle a tu lengua y decirle a tu lengua, te prohíbo maldecir. La lengua te tiene que obedecer. Eso es una voluntad que viene del cielo, no es tuya, es una super voluntad. La voluntad de hablar a su cuerpo es una voluntad que es totalmente celestial, que viene de las esferas superiores. La persona que es capaz de hablar a su cuerpo y reeducar a su cuerpo con su palabra y con esos mantras y con las meditaciones de Yehudim, ese está conociendo el amor de las esferas superiores, que por ahí empezó mi clase de Devekut número 24. Por ahí empezó. Después de 40 días de abstinencia de ejercer cualquier defecto, desaparece la adicción a ese defecto. No me malentendáis. El que quiera adelgazar no se tiene que quedar 40 días sin comer porque se muere. Tiene que comer lo que le diga el dietólogo, pero no comer. Es así como nos construimos hacia la perfección. Y esa perfección es la obra maestra de Akadosh Baruj Hu, que quiere que seamos para estar en Devekut con Él. Fijaros que después de todo lo que se ha enseñado sobre la Devekut, al final hemos llegado a la ética y a la moralidad. No hay mayor Devekut que haber conseguido entender esta clase número 24 sobre la ética y la moralidad. Eso es lo que nos hace el recipiente perfecto, y eso es lo que Akadosh Baruj Hu termina diciendo de nosotros: eres la obra maestra que yo siempre diseñé para el ser humano. Con esas palabras acabo no solo la clase 24, sino la batería de shiurim sobre la Devekut, que espero que os haya gustado mucho. Muy bien, preguntas. Iván. Gracias, Albert. Muchas gracias. Me llamó la atención en una parte de la exposición esta parte de la recomendación que cuando los jóvenes llegan a una edad y se miran, se encuentran, se recomienda que se casen para efectos de poder, digamos, integrarse en este propósito cabalístico. Sin embargo, la estructura social que gobierna en este momento a los jóvenes no da para esa conciencia, ni siquiera dentro de la propia comunidad judía. Pocos son los jóvenes que llegan a una edad digna para casarse, que tienen conocimientos cabalísticos. Yo creo que está hablando de menos del 0.01% del mundo. ¿Cuál sería la forma de resolver esta aparente incongruencia? Muchas gracias. No es una incongruencia, es el impasse del que hablaba Adolfo. La humanidad llegó a ese impasse, es decir, ya no se sabe por dónde andar. Se han perdido los valores, se ha perdido la ética, se ha perdido la moral, se ha perdido el amor al prójimo, se ha potenciado el paradigma del egoísmo, y esto es para mí,
y yo agarro una pareja para que me haga disfrutar, me da igual si la otra disfruta o no, me da igual. El sacrificio por el otro, eso ya no existe. Estamos en una impasse. Por eso ahora hace falta esa intervención de Akadosh Baruj Hu con esa luz que va a superar la luz de la entrega de la Torá. Sin esa luz estamos en el impasse. Por eso dice el Zohar Kadosh, cuidado, que cuando venga el Mashiach, esa luz va a deslumbrar a toda la humanidad, al punto que está escrito: agraciado el que esté a la llegada del Mashiach, y desgraciado el que esté a la llegada del Mashiach. Porque el que esté en Devekut con Akadosh Baruj Hu va a poder soportar esa luz, pero el que no esté en Devekut con Akadosh Baruj Hu, esa luz le va a cegar. Va a irse de este mundo totalmente despavorido. Es el impasse que tú acabas de sentir y que lo vamos sintiendo desde hace ya mucho tiempo. Bien. Verónica. Maestro, bueno, primero que nada, muchas gracias por esta hermosa clase. Mi pregunta es, una mujer que aún no ha hecho su conversión, a la hora que va a hacer el mikvé, ¿qué es la oración que se debe decir si hay personas o rabinos que dicen que no puedes decir la oración que está, pues que es recomendada para una mujer judía? ¿Se puede decir esa oración o se tiene que decir la de las 4 muertes? ¿Qué es lo que usted recomienda? Sabes, el corazón puede acceder a Akadosh Baruj Hu sin abrir la boca. Y puedes hacer esa oración sin abrir la boca. Y puedes pronunciar los nombres de Dios con los labios cerrados. Así que tu corazón puede elevarse hasta Akadosh Baruj Hu sin necesidad de pronunciar nada. ¿Quién me había pedido palabra? Sandra. Gracias, Albert. Qué bonito lo que acabas de decir. Mi pregunta es que en muchas clases has hablado del origen de las emociones, que al final todo se basa entre amor y miedo. Entonces, no sería, no lo sé, te pregunto, ¿no sería más o tendría mejor efecto intentar eliminar, completamente el miedo y así pues, todas las emociones y todas las características negativas pues se tendrían que erradicar, ¿no? Tengo que contestarte con algo muy delicado. La gente que tiene miedo es porque tiene cortocircuitos de ira, de envidia y de odio. La gente que no conoce la ira, la envidia y el odio no tiene miedo. Pero el malestar que crea en el alma la ira, el odio y la envidia es la que genera miedo en las personas. Luego esta clase que explica cómo corregir los defectos inmorales es lo que hace que las personas no tengan miedo. Los secretos de la Kabbalah dice que cuando una persona tiene miedo es que tiene pecados y gordos. Una persona que no tiene pecados no tiene miedo de nada. ¿Quién ha levantado la mano? Sí, Verónica, Luis, todos a la vez. Pues sí que estamos buenos. Mónica, todos a la vez. Y Adolfo, pues vale, venga, uno por uno. Venga, Verónica. Maestro, bueno, y si ya se presentó el miedo, por ejemplo, a una persona que pueda tener miedo a subirse a un avión, o alguien que no le gusta compartir, una manera de hacerlo es hacer lo contrario, subirse a ese avión o compartir más. No. Para quitar el miedo tiene que erradicar defectos interiores. Luego ya no tendrá miedo. Luis.
Gracias, maestro. Usted mencionaba que tomáramos una frase de la Torá que dijera algo donde el Creador nos ordena no hacer o hacer. No entendí. O hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tomar también una frase de la Amidá y hacerla un mantra en todo momento. En todo momento. Porque, por ejemplo, se me viene a la mente, en lugar de decir no voy a hablar mal, por ejemplo, buscar una frase, decir en la frase de la Torah donde dice Yiyu le razón imrefi begibion libi lefaneja donai suri begoali. O sea, es a la parte casi al final de la mirada. ¿Está bien hacerla como un mantra? Sí, claro. Claro que sí. Mónica. Gracias. Cuando, pues nos dices de poder decir el mantra de no calumniarás a la gente de tu pueblo y lo de la Shonara, todo este tema, cuando lo hablamos con un maestro o con una persona que es cabalista y que nos puede dar una terapia, un consejo, ¿ahí aplica? ¿O ahí sí lo podemos decir? ¿O cómo funciona en un caso así? Gracias. Pues el maestro, cuando da un consejo, no solo te tiene que dar el consejo, te tiene que dar la herramienta para cambiar tu paradigma, es decir, tus maneras de pensar. No basta con que te diga no hables mal. Te tiene que enseñar dónde tienes que estudiar, todo lo que tienes que aprender para no hablar mal del prójimo. Porque si te digo no hables mal, pues sí, lo has escuchado y mañana estás hablando mal otra vez. No, te tiene que dar las herramientas. Pero no me refiero a eso, perdón. Quiero decir, cuando estamos hablando con nuestro maestro o con una persona cabalista que nos puede dar un consejo y tenemos que decirle la situación que está pasando, ahí entra la Shonara o nos lo tenemos que callar. ¿Cómo funciona en un caso así respecto a lo que nosotros vivimos y que pudiéramos caer en la si Shonara? Si estás hablando mal de una persona, evítalo. Está escrito que para no hablar mal de una persona, habla de Torah. Y ya te darás cuenta que hablar mal de las personas es de un nivel muy bajo. Es mejor estar hablando de Torah. Yo ahora estoy hablando de toda la moralidad del judaísmo y no estoy hablando de ninguna persona en particular. No se habla de las personas. Adolfo. Sí, gracias, maestro. Bueno, pues es una reflexión, no sé si desembocar en una pregunta o en dos, pero después de esta maravilla de clase y de toda la batería de DBQ, me lleva a reflexionar cuando intentas, o lo he vivido al menos así, en primera persona, cuando intentas acercar a personas que ves que se acercan o que quieren acercarse a la espiritualidad, ves que cuando le hablas de Kabbalah o le hablas de judaísmo, encuentran una barrera para acceder, y es, o así lo he notado, los paradigmas que hay anclados en las personas con respecto a religión. Por ejemplo, te dicen, eso es una religión, y te lo meten en el mismo saco y tienen el mantra grabado de pues, las tres religiones, las tres... Entonces lo meten todo y lo mezclan con otras religiones, vamos a decir, que adulteran, que añaden, que restan. ¿Cómo se puede saltar esa barrera de ese paradigma? Porque lo he vivido y ocurre a veces. Es que has cometido un error. No se habla de Kabbalah como se habla de un tema de política en un congreso o en un parlamento, porque ahí sí que te estás metiendo en política religiosa. La Torá no es una religión, el judaísmo no es una religión, la sabiduría de la Kabbalah no es una religión. Y si lo estás hablando como una política, pues vas a tener unas contestaciones políticas, se llama pilpul, donde él dirá, pues yo tengo esta idea, y tú dirás, pues yo tengo esta idea, y ya estás en un combate. Que no, que la Kabbalah no es eso. Cuando se me acerca a alguien y quiere saber algo, primero pregunto qué problema tiene en la vida. Entonces ya te va a empezar a prestar atención. Te voy a decir, pues mira, mi empresa se ha arruinado, mi hijo me ha abandonado, mi mujer no quiere tener relaciones conyugales conmigo. Entonces, oye,
Y ahí entonces sí que le puedes decir, te voy a explicar por qué ha fallado todo esto. No estás hablando de religión, estás hablando de leyes de causa y efecto entre el cielo y la tierra. Y no le estás diciendo que eso es Kabbalah, estás hablando de la ciencia del cielo. Y entonces, mira, ¿y qué hago? Yo, pues, inyecta espiritualidad en tu relación con tu mujer y con tus hijos. Verás cómo la cosa cambia. Y cuando dirá, pues, ¿y qué espiritualidad puedo hacer? Pues entonces ahí ya le empiezas a dar herramientas, o un libro, o un YouTube de un curso, o de una conferencia, y empieza a ver que le ha faltado un elemento espiritual en su vida, que es lo que ha hecho que el pegamento que une no está y todo se ha desunido. Igual que un muerto, cuando se va el alma, las células se descomponen, o sea, el cuerpo se descompone, en vez de que las células estén unidas, todo se desune en cuanto se va el alma. Pero en una familia, si se va el alma de la familia se descompone. Y eso son leyes de causa-efecto, llámalo Kabbalah, llámalo como te dé la gana. Pero si le dices, mira, yo te voy a hablar de Kabbalah, te va a decir, oye, no me hables de religión, que yo también tengo mis ideas. Pero si le dices, háblame de tu problema y te daré la solución. Ah, hombre. Yo le di un libro sobre el karate del sexto sentido a un gran sensei de artes marciales, que tiene 80 años ya. Me pidió una entrevista y me dijo, toda mi vida he querido saber lo que tú ahora acabas de escribir. Quiero ser tu alumno. Y tiene 80 años. Enséñame. ¿Por qué? Porque encontró ahí la respuesta a su problema. Entonces, no le hables de Kabbalah, háblale de su problema. Verás cómo te escucha. Eugene, perdón. Mi pregunta es también a la misma línea de la reflexión de Adolfo, lo que acaba de decir ahora mismo y lo que dijo antes del impasse, ¿no? También no sé si es una reflexión o puede ser una reflexión pregunta, ¿no? Entonces, el tema del impasse, hay mucha gente que está perdida, mucha gente que no encuentra respuesta. Pero luego aquella persona que está intentando buscar la solución, pero ¿por qué se le pone tan difícil el camino? ¿Por qué no es un camino fácil? Por lo menos que no les ayuda a encontrar el camino, a allanar el camino para que encuentren. Esa pregunta ya la he contestado varias veces. En la dificultad está el mérito. Si quieres estudiar medicina y quieres que te regalen el diploma de medicina el primer año, sin pasar los 10 años de medicina, pues ¿dónde está el mérito? Tu diploma no vale nada. Si tú no te esfuerzas y sufres todos los exámenes y todas las pruebas para que tu diploma tenga un valor, pues hay cero mérito. También puedes diseñar en Photoshop un diploma de ingeniero industrial, pero ¿qué vale ese diploma si no has pasado por la universidad? Nada. El diploma de la vida, tienes que pasar por las dificultades de la vida. Si no, ¿qué vida has tenido? Sandra, dime. Sí, pero en el ejemplo que acabas de dar, alguien que empieza medicina tiene la voluntad de terminar la carrera. Alguien que se acerca o que empieza a acercarse a Kadosh Baruj Hu, primero a veces no sabe ni a qué se está acercando, entonces la voluntad está también perdida, ¿no? La voluntad viene cuando te preocupas por su problema. Yo hago muchas consultas a mucha gente y créeme, cuando escuchas su problema, nace la voluntad de hacer lo que tú le hayas enseñado. Lo ha testado, le ha funcionado y lo empieza a contar a todo su vecindario y a todos sus amigos. Hay que entrar en el problema de la persona.
Bien, vamos a hacer una pausa. A ver, Verónica, ya. Bueno, Verónica y Mónica, y fin. Venga. Ah, y Ojen también. Y Luis. Oye. ¿Estamos en tertulia ya o qué? Maestro, usted dice, el maestro de Kabbalah, que te va a llevar a las esferas superiores, tienes que ver cómo es la relación con su esposa. Entonces, mi pregunta es, los primeros cabalistas que tenían, pues, más de una esposa, ¿cómo es esto? O sea, en mi entendimiento no logro. La Torá dice que Abraham vino cuando su mujer Sara tenía 90 años, le dijo, qué bella eres. Estaba hablando de que veía el reflejo divino en su esposa. Rivka, cuando vio a Isaac, se desmayó, porque estaba viendo el reflejo divino en su marido. Jacob luchó 7 años más 7 años para tener a Rachel. Estudia bien la Torá y verás cómo se portaban los patriarcas con sus mujeres. A ver, Mónica, última pregunta. ¿Cómo resolver? Siempre nos has dicho que ante una paradoja o una contradicción nos vamos más arriba y entonces Akadosh Baruj Hu nos resuelve esa paradoja. Pero cuando es de alguien que es muy elevado y es una persona muy elevado, ¿cómo resolvemos esa paradoja que estamos viendo en esa persona? Gracias. Pues evolucionando. Hay que evolucionar. Hasta que no hemos evolucionado, no hemos alcanzado el sod que estamos buscando. Hay que evolucionar. El problema de todos los alumnos de Kabbalah es que quieren que en muy poquito tiempo alcanzar lo que el maestro ha alcanzado en 30 o 40 años. Y mis maestros me dijeron, no corras, que te vas a tropezar y te vas a caer. No corras, esto es paso a paso, evoluciona. Así que yo te digo lo mismo, no corras. Paciencia. Ya, hacemos la pausa. Bien, visteis lo que os hice como demostración entre Ishi e Isha, que había que integrar la Yud y la He. Pues entonces lo que vamos a meditar hoy es la Yud y la He. Jochma y Bina. Juntitos. Para integrarlo en todo lo que es masculino y femenino en nuestra vida. Masculino el maestro, femenino el alumno. Masculino el vendedor, femenino el comprador. Masculino la verajá, femenino la neshama que recibe la verajá. O sea que la Yud y la He está en todo. Y la vamos a meditar para que nos acompañe esta Yud y la He en todo lo que es de arriba y de abajo. Masculino es el cerebro derecho, femenino es el cerebro izquierdo. Mochin Gadlut, Mochin Katnut. Bien, venga. Hoy no vamos a meter las letras cerebro, corazón e hígado, las vamos a meter en una estrella de David y las letras Yud y He se van a transformar en inteligencias parlantes que nos van a hablar. Así que pies paralelos en el suelo, manos, palmas, boca arriba, sobre las rodillas. Vamos a respirar 3 veces profundamente. Otra vez. Otra vez.
Nos vemos dentro de una estrella de David de color oro. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro. Convocamos la letra Yud, que se presenta de color blanco, y convocamos la letra G, que se presenta de color blanco. Y de repente se transforman en conciencias superiores que van a empezar a hablarnos. Y a cada uno nos va a dar un mensaje, la Yud y la G. De Maguen David a Maguen David, de Estrella David a Estrella David, empieza una comunicación con estas dos letras. Ahora respiramos 3 veces profundamente. Y abrimos los ojos. Bien, quien quiera contar su experiencia, adelante. Poca cosa. ¿Tú? Venga. Pues yo simplemente vi las dos letras, la Yud y la G. La Yud se puso encima de la G como si fuese la cabeza y la G eran los brazos y las manos de esa Yud y que eran un solo cuerpo. Lo que pensaba uno hacía el otro, lo que hacía uno estaba dirigido por el otro. Y me dijeron, ¿ves? Cuando esto funciona bien, no hay conflicto. El problema es cuando los dos se quieren poner como Yud enfrente de Yud o G enfrente de G. Simplemente. Bien, ¿más? ¿Emi? Sí, yo vi las letras de forma muy diferente, como imponentes, muy grandes. Y lo primero que se me mostró fue el DAC que hay entre Jogma y Binah, y como que todo tenía un entendimiento, o sea, se entendía todo. Y entonces recibí una información que era más allá de un texto, que es lo que usted nos ha explicado de la relación conyugal en Shabbat. Y vi precisamente eso, la Yud como esa semilla en Binah, en Shabbat. O sea, tuve una explicación muy profunda de esto. Muy bien. Adelante. A mí me vino lo de los 15 pasos del Seder de Pesach, con Yud, que se reproduce con este nombre. Entonces es como meter Dios en nuestra meditación,
para la liberación. Eso es lo que he visto. Bueno, pues, Mónica. Desde que empezaste a hablar, yo ya sentía la presencia de Akadosh Baruj Hu, era una luz muy, muy, muy potente, brillante, y bueno, me dijo cosas, me aclaró muchas cosas, muchas, que me gustaron mucho, y me dijo que sí, que voy a evolucionar. Me encantó, muchas gracias. Bien. Verónica. Bueno, yo esta vez hice una pregunta. Les preguntaba a las letras que si, cómo podía saber hasta qué punto es un punto de balance de saber compartir, de dar con los demás. Y me decían que no, que acaso Hakadosh Baruj Hu se limita en lo que te da, es dar, que siguiera compartiendo los demás, que no hay un límite. Gracias, maestro. Muy bien. Bueno, pues si no hay nada más, voy a decir lo que yo he visto. Bueno, Isabel, te voy a dar la palabra. Isabel, adelante. Me ha pasado también que las letras se han cambiado de posición, estaban como que muy dinámicas, se cambiaron de posición, se superpusieron y luego cambiaron, pero aún así no me llegaba ningún mensaje. Y entonces intenté mirar desde fuera todo lo que estaba pasando, vi el Maguen David donde estaban ellas, vi el Maguen David donde estábamos nosotros, y entonces lo que vi es que la comunicación pasó inadvertida para mí porque se estaba produciendo desde las letras hasta el corazón. Pues yo no estaba entendiendo qué estaba pasando, pero esa conexión se hizo desde las letras hasta el corazón. ¿Ya? Bueno, habéis visto que cuando hay un conflicto matrimonial es porque es fuego contra fuego, es contra es decir, que es la ausencia de la yud y la he. Pero no es solo fuego contra fuego en un matrimonio. En estos momentos en el mundo hay fuego contra fuego de dos países. Está Rusia, está Ucrania. Es contra es. ¿Qué les falta? La yud y la he. Así que a uno le he dado la yud y a otro le he dado la he para que sea ish y sha en armonía y no es contra es. Muy bien, pues con eso acabamos la clase número 24. Ojalá.